Un poco, digamos, la pregunta anterior del libro es ¿qué explica la variación que observamos en los resultados de los procesos de justicia transicional, en particular de juzgamiento a militares o civiles que participaron de campañas de graves violaciones a derechos humanos en América Latina durante dictaduras y conflictos armados? Esto es porque no todos los países juzgaron a estas personas de la misma manera o con el mismo éxito. Eh, y un poco la pregunta como está formulada en el libro, que es la que vos acabas de mencionar, que tiene que ver con el cambio, ¿no es cierto?, en la orientación de las burocracias judiciales, tiene que ver un poco con la respuesta a esa que yo le doy a la pregunta de la variación que existe en los resultados de los procesos de justicia transicional. ¿Por qué? Porque muchos estudios sobre el tema asumen que el proceso está básicamente dirigido por el balance de poder que existe entre coaliciones democráticas o autoritarias o coaliciones que favorecen la justicia transicional y coaliciones políticas que la rechazan o la resisten. Y yo lo que digo es que además del balance de poder o de la política, digamos, cruda, lo que hay que hacer para entender estos procesos judiciales es entender cómo hacen los poderes judiciales, más allá del espacio político que haya para juzgar militares o civiles responsables de violaciones a derechos humanos, más allá de ese espacio político, tenemos que entender cómo los poderes judiciales se vuelven capaces de hacerlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son burocracias diseñadas para juzgar otro tipo de crímenes. Estos son crímenes muy complejos, difíciles de juzgar, difíciles de investigar, difíciles de probar. No solamente políticamente difíciles, sino técnicamente difíciles. Pensá en cómo probás una desaparición forzada que ocurrió hace 30 años, ¿no es cierto? Si un juez que está acostumbrado a juzgar homicidios aplica las mismas técnicas de investigación o las mismas fuentes de derecho, probablemente fracase. Entonces, la pregunta del libro es cómo hacen estos poderes judiciales para volverse burocracias con las herramientas y las rutinas de acción necesarias para procesar este tipo de casos complejos. En particular, no solamente tienen que ver con cómo adquieren técnicas de investigación nuevas, sino cómo hacen también para adquirir conocimientos de derecho internacional de los derechos humanos, que en muchos países de América Latina esto era, este tipo de conocimiento era bastante escaso hasta hace algunas décadas, porque esa fuente de derecho en particular es absolutamente esencial para poder sortear una serie de obstáculos jurídicos, por ejemplo, las amnistías, los límites a la prescripción de las causas, y de esa manera llegar a buen puerto, es decir, llegar a condenas contra estas figuras responsables de violaciones. Y un poco la respuesta de por qué y bajo qué condiciones los poderes judiciales se transforman en burocracias capaces de procesar estas demandas, la respuesta que da el libro tiene que ver con los esfuerzos desde la sociedad civil por reentrenar y cambiarle un poco el chip, la cabeza a los jueces que reciben estos casos, para que no solamente sepan de derecho internacional de los derechos humanos, sino que tengan una predisposición distinta, un sentido de la urgencia y del compromiso distinto al lidiar con estos casos. Sí, el libro compara los casos de Argentina, Perú y México. Digamos, en todos los países de América Latina hay un movimiento de derechos humanos más o menos activo, más o menos fuerte, más o menos denso en la sociedad civil, pero no todos los movimientos de derechos humanos entendieron que para poder hacer que la justicia respondiera a sus reclamos tenían que intervenir en la justicia más allá de marchar en las calles o repudiar a políticos que se oponían a la justicia transicional y demás. Tenían que intervenir en los poderes judiciales, prepararse para poder ellos mismos desde la sociedad civil entender los obstáculos jurídicos y técnicos que existían para llegar a condenas, por ejemplo, invirtiendo en generar sus propios grupos de abogados, en preparar técnicamente las causas una vez que las presentaban en la justicia, y además formalizar o formular estrategias de incidencia, de cabildeo, ¿no es cierto?, en los poderes judiciales. Por ejemplo, muestro en el libro cómo
tanto los movimientos de derechos humanos en Argentina o en Perú invirtieron mucho en estrategias informales para acercarse a la justicia, de alguna manera infiltrarla a través de cursos que le ofrecían a los jueces o a los fiscales en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a través de la presentación de documentos ante las cortes explicando cómo se podían sortear una serie de barreras procesales y constitucionales que existían para el juzgamiento efectivo de estos crímenes. Mientras que en otros casos, como en México, el movimiento de derechos humanos tardó mucho más en profesionalizarse de esa forma, ¿no es cierto?, en invertir, en generar su propio expertise legal, y por lo tanto eligió otras avenidas de activismo más clásicas, más políticas, si se quiere, y menos jurídicas. Y por eso, digamos, además de otros factores, fracasó en el intento de conseguir una respuesta judicial favorable porque no consiguió, digamos, construir alianzas con grupos de jueces o cambiarles la mentalidad a ciertos jueces para que fuesen más receptivos a sus demandas, ¿no? Porque un poco lo que plantea el libro es que los jueces no son actores políticos como un legislador o un presidente. Los jueces trabajan en un medio ambiente muy burocrático, muy técnico. Entonces, para ellos poder actuar de cierta forma hay que darle las herramientas y los argumentos legales para que lo puedan hacer, ¿no es cierto? El juez por sí solo no va muchas veces a inventarse la solución, si es una solución muy distinta a las que está acostumbrado para los casos que normalmente juzga, por ejemplo, un homicidio o un robo, cosas así, ¿no? Entonces hay que darle a los jueces las herramientas para que dentro de los límites que le imponen su rol y el derecho y demás, puedan actuar en favor de ciertas causas políticas, en este caso la causa de los derechos humanos. Entonces, para eso, aquellos movimientos que tuvieron éxito fueron aquellos que lograron tender puentes con esta justicia y transformarla en el proceso. Las comparaciones muchas veces sirven para evaluar este tipo de argumentos, pero me parece que el principal activo, digamos, empírico proviene no de tanto de la comparación, sino del rastreo de procesos dentro de los casos. Porque en parte lo que yo muestro es que a través del tiempo, en los casos positivos, que son Perú y Argentina, los poderes judiciales cambiaron en función, muestro, ¿no es cierto?, del input o de las estrategias de la sociedad civil. Entonces tengo variación dentro de los casos para mostrar que este es un factor importante en el resultado, más allá, por ejemplo, del medio ambiente político, más allá de, por ejemplo, si hay un gobierno que favorece la justicia transicional. El contrafáctico es que de haber ese gobierno favorable a la justicia transicional, por ejemplo, el gobierno de los Kirchner, pero no un esfuerzo de la sociedad civil por transformar la justicia, conseguir el resultado de éxito en términos de juzgamiento hubiese sido imposible o muy difícil. Lo que me permite hacer, al tener varios casos, lo que yo puedo mostrar primero es que mi argumento funciona bajo diferentes contextos. Entonces, puedo mostrar que en Argentina los movimientos sociales de derechos humanos fueron fundamentales tanto en momentos políticos donde el Ejecutivo y la clase política en general se oponían a la justicia transicional, como en momentos en los que la clase política ya no se oponía más a la justicia transicional. Entonces puedo mostrar que en ambos contextos funciona mi argumento. En el caso de Perú puedo mostrar que en un contexto mucho más hostil en general a la justicia transicional también funciona mi argumento. Entonces los casos positivos me permiten eso, están elegidos en base a decir, bueno, si yo varío variables contextuales, tanto dentro como entre estos casos, ¿qué pasa con mi argumento? ¿Sigue funcionando? ¿Sigue teniendo el mismo poder explicativo? Agregar un caso negativo fue la última decisión, y una decisión que tomé, digamos, con más reparos, pero que en el fondo también sirve. Lo que me permite el caso negativo es rastrear la cadena causal estipulada por la teoría y ver a dónde es que se interrumpe esa cadena causal, y mostrar que sí, en México hay activismo, en México había ciertas condiciones que podrían haber favorecido la justicia transicional. Sin embargo, en algún punto de esa cadena causal, la cadena se interrumpe, en parte por las decisiones de los activistas
de derechos humanos que en vez de hacer lo que hicieron en Argentina y Perú, que es invertir, como decía antes, en profesionalizarse, en estrategias jurídicas sofisticadas, entender puentes y hacer lobby en la justicia, eligen otro tipo de estrategias y por eso no logran transformar a la justicia o a la burocracia judicial en un aparato más amigable para su causa. En la conclusión del libro tengo otros casos negativos como Uruguay y Brasil, en los que muestro algo similar, es decir, muestro la importancia de no transformar a la justicia para explicar por qué en ninguno de esos países tenés resultados de justicia transicional parecidos a los de Argentina o Perú. Tanto en Brasil como en Uruguay hubo algunos intentos de justicia transicional, de juzgamiento, pero muy endebles y muy limitados. Y también los atribuyo en parte a la falta de transformación de la justicia en una burocracia más amigable y más preparada para lidiar con estos casos, que a su vez se atribuye a la ausencia de un movimiento de derechos humanos orientado hacia ese objetivo. En muchos casos se quedaron afuera simplemente porque son casos negativos y relevantes, donde no hubiese habido nunca justicia transicional, aunque se hubiese intentado. Otros casos positivos o casos intermedios donde hubo algo de justicia transicional fue Guatemala, pero es un caso que avanzó en este tema mucho después de que yo inicié mi investigación, entonces como que no calificaba, digamos, como un caso de cierto éxito o de relativo avance al momento de diseñar la investigación. Entonces, bueno, nada, esas decisiones a veces son un poco pragmáticas, pero como yo siempre digo, como el principal activo empírico proviene del análisis de los casos y no tanto de la comparación, y siempre, por más que uno agregue casos, la posibilidad de generalizar con este tipo de estudios es limitada, es menos relevante pensar, digamos, qué casos se quedan afuera.